And I brought him down to our level. It wasn't hard. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. La segunda parte de la trilogía dirigida por Christopher Nolan fue estrenada en julio del 2008 y hasta ahora se ha convertido en una de las mejores películas de superhéroes, aclamada tanto por la crítica especializada como por el público. Tiene una razón de ser. Presenta como premisa la dicotomía del bien y el mal y responde a la pregunta ¿qué pasaría si existiera un héroe en el mundo real? Porque la trama en ningún momento incluye aspectos mágicos o sobrenaturales, sino todo lo contrario. Pone como eje central la respuesta del gobierno y agentes policíacos ante la problemática de un llamado terrorista y un guardián que hace justicia con sus propias manos, así como la reacción de la población ante las decisiones de las figuras que persiguen y castigan a los que obran mal. Ahora, hablando de la película, vemos que la primera escena está dedicada exclusivamente a presentarnos quién es el Guasón. Podemos asumir que la naturaleza del personaje es maligna, ya que mata a sus propios ayudantes en el robo al banco, pero también define su locura con una sola frase. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Por otro lado, se introduce a un Batman que ya lleva tiempo desmantelando a la mafia de Ciudad Gótica. En la primera parte de la trilogía, todo el viaje del héroe se centra en la definición del carácter de Bruce Wayne y en la construcción de Batman como un ideal de moral y justicia, donde su frontera está en no asesinar personas. El Guasón está consciente de eso, así que durante toda la película veremos cómo trata de hacer que Batman rompa esa línea con sus acciones ilícitas. Para él no es más que un juego. El llamado a la acción ocurre en los primeros 20 minutos, cuando Gordon y Batman conversan sobre la situación. Los bancos han estado lavando dinero de la mafia por mucho tiempo. Ambos llegan a la conclusión de que deben actuar y atacar todos los bancos simultáneamente para descubrir a la mafia. Tenemos a dos personajes que son protagonistas, por lo que cada uno tiene su propio punto de no retorno. Primero ocurre el del Guasón, cuando tiene la reunión con la mafia y les hace ver que el verdadero problema es Batman, ya que ha disuelto sus grupos gracias a actuar por debajo de la ley y no tiene jurisdicciones. Se ofrece a matarlo. Este es su punto de no retorno. Se enfrasca en una cacería con el solo propósito de llamar la atención. Ahora, es mucho más fácil identificar el punto de no retorno de Batman como espectador. Decide ir a China por Lao para que pueda ser juzgado en Estados Unidos por ocultar dinero sucio. Curiosamente, termina por darle la razón al Guasón sobre su forma de actuar. Sus acciones terminan siendo terriblemente predecibles, lo que le brinda una oportunidad para crear un plan detallado en donde todos son piezas de su tablero, tanto el gobierno como la mafia. Vale la pena destacar la aparición de Harvey Dent. Se nos presenta como un hombre con especial ímpetu por la justicia. Hasta podríamos llegar a decir que es un estereotipo de hombre bueno. No lucha contra el mal con un traje o una máscara, sino como fiscal de distrito que encierra criminales. Podríamos relacionarlo con la corriente de pensamiento kantiano, que establece: si la ley fuera un sentimiento que se diera con la misma intensidad en todos y cada uno de los hombres, entonces no se daría obligación alguna de actuar conforme a ese sentimiento, pues podría no significar que debemos hacer lo que nos gusta, sino que cada cual querría hacer eso por sí mismo, porque le agrada. Harvey es un apasionado por lo que hace. El midpoint abarca toda una secuencia que inicia en la conferencia de prensa, donde los ciudadanos piden que se revele la identidad de Batman, a lo que Harvey Dent asume esa responsabilidad y se hace pasar por él para evitar que el Guasón cause más muertes. Hay un argumento de por medio. Como representante del gobierno, prefiere proteger la vida de un vigilante clandestino que la de los ciudadanos. El fiscal trata de dar un discurso mediático sobre la ética, pero nada puede con la voluntad general. Como dice Rousseau en El contrato social, el pueblo quiere indefectiblemente su bien, pero no siempre lo comprende. Jamás se corrompe al pueblo, pero a menudo se le engaña y solo entonces parece querer lo malo. Aunque fue la peor decisión, se llevan a Dent preso. Posteriormente, aparece una secuencia de persecución muy dinámica, en donde hay una escena muy particular en que Batman se ve dispuesto a atropellar al Guasón con su moto. Él quiere que lo haga desesperadamente, pero Batman decide respetar su máximo ideal y en un acto de dominio personal evita hacerlo. En ese momento, el Guasón no logra corromper su voluntad. A este punto, llegamos a una de las escenas más famosas de la película, el interrogatorio. Vemos por primera vez hablar al Guasón y a Batman cara a cara.
En un ambiente lleno de tensión, discuten sobre la verdadera intención de todos los involucrados. Le confiesa que no quiere matarlo porque lo quiere hacer ver como un igual, como alguien que contactan por mera conveniencia, y que por esta razón no tiene ningún sustento su principio moral. Pero lo más interesante es que el Guasón le hace saber a Batman que está consciente de su única regla, lo reta en su propia mente y lo condiciona para salvar a sus seres queridos. De nuevo, recordemos que esto no es más que un juego para el Guasón. Después de una serie de acontecimientos, llegamos a otra popular escena, el hospital. Hasta este punto hemos visto la decadencia del personaje de Harvey Dent. Pasó de ser un hombre inquebrantable a tener una moral cuestionable, y más aún después de ver morir a Rachel. Está lleno de ira, quiere respuestas y busca vengarse de los responsables. El Guasón se reúne con él y logra convencerlo de que la policía y su interminable red de corrupción lograron ponerlo en donde está. El Guasón menciona sobre introducir algo de anarquía y podemos aludirlo a la definición de Kant. Ahí, donde no tiene lugar el dominio de uno mismo, se da paso a la anarquía. Ahora bien, incluso cuando existe una anarquía moral entre los hombres, la sagacidad ocupa el lugar de la moralidad, gobernando en su lugar. De modo que ni siquiera entonces se da una plena anarquía. El dominio sobre uno mismo, conforme a las reglas de la sagacidad, es un análogo de autodominio. Infortunadamente, Harvey le da un sentido a esa sagacidad con el azar, simbolizado en su moneda de 2 caras. Finalmente, en el clímax vemos la batalla final entre Batman y el Guasón. Este crea una situación con los prisioneros y los ciudadanos para demostrar que todos pueden corromperse en tiempos de desesperación y que la inocencia no existe del todo en ellos, referenciando a la corriente de pensamiento de Thomas Hobbes, quien propone que el hombre por naturaleza es malo y que cada hombre persigue su bien privado y no el bien común, contraponiéndose con la corriente de pensamiento de Rousseau, la cual establece que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Cuando Batman lo arroja del edificio, él cae con una risa neurótica porque piensa que ya ganó el juego y que Batman logró atravesar su frontera gracias a él. Sin embargo, obviamente la situación se presta a un diálogo final donde el Guasón hace referencia a la paradoja de la fuerza irresistible, la cual establece que si existe una fuerza imparable, entonces no puede existir un objeto inamovible, y viceversa, siendo imposible la existencia de ambos en un mismo universo. Desde una perspectiva psicológica, vemos que el Guasón carece de todo criterio axiológico y pasa por alto todos los requerimientos del medio social respectivo, tal como Freud lo conceptualizaría como el superyo. ¿Y por qué? La respuesta radica en su historia. Pero claro, no tiene historia. Durante toda la película inventa orígenes trágicos para justificar su forma de ser. Nunca hay algo establecido. Por último, reconoce la conciencia moral de Batman llamándolo incorruptible. Pero solo Batman puede juzgarse a sí mismo. Nuevamente remitiendo a Kant, poseemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos conforme a leyes morales. De esta facultad podemos hacer un uso arbitrario. La conciencia moral, sin embargo, posee una fuerza como impulsiva que nos insta a enjuiciar ante este tribunal la legitimidad de nuestras acciones, aun en contra de nuestra voluntad. Es en este punto donde podemos considerar que Batman ganó, hasta que el Guasón menciona que su as bajo la manga es Harvey. Como giro final, un Harvey Dent totalmente corrompido secuestra a la familia del comisionado Gordon. Es lamentable ver que su juicio le haya hecho trastornar el significado de justicia al de venganza. Como resultado, en un intento por salvar al hijo de Gordon, Batman mata a 2 caras. Ahora sí, oficialmente, atraviesa su frontera, y todo por un simple juego del Guasón. Recordemos que tanto Gordon como Batman veían a Harvey Dent como el verdadero héroe, incluso lo llaman el Caballero Blanco de Ciudad Gótica. Era él el ejemplo perfecto de lo que Batman quería lograr inspirar en los ciudadanos, ideales de esperanza, rectitud y honradez. Era su fin último. Al igual que la ética y la justicia, entendiendo que la ética atañe a la bondad intrínseca de las acciones, encuentras que con la jurisprudencia, que versa sobre lo que es justo, no refiriéndose a las intenciones, sino a la licitud y la coacción. Como último acto desinteresado, Batman decide tomar la responsabilidad de las acciones de Harvey con 2 fines: mantener el ideal vivo de justicia que sus acciones representaban y no dejar que el Guasón lograra su cometido. Es increíble la dirección de Nolan. Hace una distinción muy clara cuando aparecen el Guasón y Batman en cámara. Podemos ver que cuando el Guasón está en escena,
La cámara se mueve frenéticamente sin un orden específico para demostrar la inestabilidad del personaje, y esto lo podemos ver claramente en la última escena, donde el Guasón se queda colgando en el edificio después de su pelea con Batman. Otro punto importante es el esquema de color. La paleta de toda la película es fría, predomina la escala de grises, lo cual puede llegar a denotar seriedad o melancolía. En contraposición, el Guasón es el único que posee una variedad de colores vivos, como verde, morado y rojo. Él es su propio esquema de color.